6 de la mañana, 32 minutos. Saludamos hasta ahora a la doctora Mónica Giraldo. Ella es directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Doctora Giraldo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Juan Carlos, buenos días a ti y a toda la audiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Cómo interpretan ustedes la determinación de la Corte Constitucional? ¿Es algo que ustedes buscaban? ¿Es algo que ustedes esperaban? ¿Es algo que ustedes deseaban? Efectivamente, era algo que como Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente buscábamos, deseábamos, no solo porque efectivamente este año en el país hemos hablado mucho del tema y también hay una demanda, una tutela ahorita que se está estudiando en la Corte sobre lo mismo que era el caso de Yolanda, sino también porque era poder reconocer que el derecho a morir dignamente va más allá de una enfermedad terminal, como lo decía antes Darcy, y que pueden haber otros contextos de intenso sufrimiento, de intenso dolor y donde incluso se pierde la dignidad de la vida. Entonces es un gran avance a reconocer, a validar y sobre todo a aceptar que el derecho a la muerte digna puede estar en otras circunstancias que no solo es una enfermedad terminal. Doña Mónica, le saluda William Calderón. ¿Qué cambia con relación a lo que había antes con esta decisión de la Corte? ¿Quiénes pueden acceder a la eutanasia que no podían haberlo hecho hasta ayer? William, hasta ayer, ¿quién podía acceder a la eutanasia? Un paciente que estuviera en una fase de enfermedad terminal, y esto qué significaba que su expectativa de vida no fuera mayor a 6 meses. Resumido. A partir de esto, la Corte que dijo, y es que también podría acceder o solicitar la eutanasia a un paciente que padezca un intenso sufrimiento físico y psíquico proveniente de una lesión corporal en una enfermedad grave e incurable. Entonces, pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas irreversibles, que ya están en una fase avanzada de la enfermedad, que no son pacientes con enfermedad terminal, pero sí están en enfermedad avanzada, les ha hecho perder su autonomía, su dignidad, y que consideran que quisieran solicitar la eutanasia, ya lo podrían hacer. Mónica, ese me parece que es, digamos, un gran avance, pero también es uno de los puntos más complejos, porque mire, decíamos que una persona, por ejemplo, con un Alzheimer, pues va a llegar un momento en que no tiene conciencia, que no se acuerda ni quién es, ni dónde está, ni qué le pasó, ni quiénes son las personas que están alrededor suyo. Entonces, ¿cómo va a hacer para pedir esa muerte, digamos, digna? Y los familiares, una decisión muy difícil para los familiares porque mal que bien, pues es una persona que está ahí y que, como decíamos, puede estar ahí 10, 20, 30 años, aunque su conciencia ya no esté. De acuerdo, Arci, yo creo que en poder entender qué va a pasar ahí va a ser vamos a depender de cómo se reglamenta esto y entender los límites. En ese tipo de enfermedades mentales creo que es súper importante uno tener conciencia de que esto va a pasar y poder dejar todavía un documento de voluntad anticipada en donde diga, mire, el día que yo no pueda valerme por mí mismo, que yo pierda la habilidad para, no sé, para desplazarme, que yo pierda la autonomía para mis necesidades básicas, en ese momento quisiera que me aplicaran la eutanasia y puedo dejar un poco más los lineamientos o el cuidado que quiero tener, porque siempre es súper importante, y esto es uno de los segundos puntos que deja que se manifiesta en esta resolución, y es que dice que sea realizada con el consentimiento libre e informado del paciente, ya sea en el momento o previo, que se pueda dejar previo frente a un documento de voluntad anticipada, porque si no, pues para la familia va a ser un gran reto poder tomar las decisiones e identificar cuándo es el límite de si puedo solicitarlo o no por un familiar. Sí, señora Giraldo, ¿cuál es la realidad sobre la eutanasia con voluntad asistida por los familiares hoy en Colombia? Porque la periodista Claudia Palacios publicó dos columnas muy duras sobre un caso personal y entonces no queda muy claro qué pasa con las personas que han perdido la capacidad de expresar por sí mismas esa voluntad de querer morir dignamente y sus familiares están sufriendo mucho porque no lo pueden hacer. ¿Cuál es la realidad de esos casos en Colombia? ¿Cuál es la realidad de esos casos en Colombia? Efectivamente, desde la sentencia del 97 se reconoció la posibilidad de solicitar la eutanasia por consentimiento sustituto cuando la persona no lo dejó manifiesto, ella por escrito en un documento de voluntad anticipada, y esta sentencia de la Corte lo ratifica. Hasta la fecha, las resoluciones del Ministerio de Salud que han reglamentado el derecho a la muerte digna por medio de la eutanasia no han reglamentado el consentimiento sustituto, entonces hasta la fecha no es posible.
Pero yo acá hago también un llamado, y es súper importante entender, a nivel mundial, en ningún país está permitida la eutanasia por consentimiento sustituto, hasta la fecha, porque genera, pues, efectivamente muchas preguntas y muchos dilemas éticos y bioéticos, y por eso la invitación es: si a mí me diagnostican una enfermedad como el Alzheimer, como la demencia, en una fase temprana, yo voy a tener la capacidad en ese momento de dejar una voluntad anticipada y tener que evitar estas discusiones a mi familia y además a mi equipo médico. Justamente sobre eso iba la siguiente inquietud, Mónica, y es el equipo médico. ¿Puede una institución, tal como quedan las cosas después de la decisión de la Corte, puede una institución médica reclamar el derecho a objeción de conciencia y negar la eutanasia a un paciente que la está pidiendo? No, hasta el momento la objeción de conciencia es solo para el profesional que aplica o que realiza el procedimiento eutanásico como tal. Una institución no puede ser objetora de conciencia. La objeción de conciencia es individual y lo hará cada profesional a partir de sus principios, sus valores y sus creencias. Y si considera que no está de acuerdo con la eutanasia, perfectamente puede decir no realizar el procedimiento. Pero en ese momento ningún profesional por objeción de conciencia se puede negar a recibir la solicitud de la persona. ¿Cómo se controla que el deseo de una muerte digna no es producto de una depresión? Es decir, hay que consultar con psiquiatras que tienen que corroborar que es el deseo legítimo de la persona y no es producto de una depresión o de algún otro tipo de enfermedad. Efectivamente, hasta la fecha eso es como se controla, y es porque el caso es revisado por un comité de muerte digna en donde hace parte también un psicólogo clínico o un psiquiatra que va a evaluar que el paciente está tomando la decisión de manera libre, informada y consciente. Efectivamente, en un contexto de enfermedad y de final de vida, siempre va a haber un sufrimiento, y es un sufrimiento espiritual, es un sufrimiento existencial, incluso social, pero no puede primar sobre la conciencia y mi capacidad de toma de decisiones. Entonces eso va a tener que ser evaluado por un equipo y por un profesional que lo pueda ratificar. Y yo insisto, y es que los documentos de voluntad anticipada son una muy buena herramienta para yo ratificar en el tiempo que esa sí ha sido mi decisión y que yo estoy acorde o estoy realizando o estoy solicitando algo con lo que he creído toda mi vida. Sí. Mónica, hay gente que le está escuchando esta hora y todavía tiene dudas, y tenemos dudas sobre cómo funciona ese procedimiento, cómo es el proceso para un paciente, una familia que dice: hombre, yo creo que el mejor camino es el de la eutanasia. ¿Qué es lo que deben hacer? Perfecto, yo te voy a dar la respuesta y les voy a dar la respuesta con lo que actualmente tenemos reglamentado, que es la última resolución emitida por el Ministerio de Salud, la 971, de la que estuvimos hablando justo hace 15 días, porque esta sentencia, claro, ayer salió el comunicado, pero aún no tenemos los lineamientos para poderla aplicar. Entonces, hasta la fecha, un paciente hoy que se encuentra en una fase terminal o se encuentra en una situación crítica y diga: mire, yo quiero solicitar la eutanasia porque cumplo con los criterios, estoy consciente que es mi decisión, sé que es el final de mi vida y quiero pues tener una muerte digna, hago a mi médico o a cualquier médico que me atienda, le hago la solicitud formal. Este médico debe estar en la obligación de registrarlo en la historia clínica y de convocar inmediatamente un comité de muerte digna, que era el que yo les decía, el encargado de estudiar la solicitud y poderle dar la respuesta al paciente en un lapso de 10 días. El comité entonces se debe conformar máximo 24 horas posterior a que yo haga la solicitud. Si yo la hago hoy, entonces debe comenzar a conformar el comité máximo mañana a esta misma hora, y a partir de ahí tienen 10 días calendarios para estudiar el caso, para hacer las valoraciones pertinentes, las valoraciones tanto médicas, las valoraciones por psicología o por psiquiatría, y poder dar una respuesta al paciente. Cuando se le da respuesta al paciente, es el paciente quien decide la fecha en un lapso de 15 días a partir de que ratifica su decisión. Pero Mónica, por ejemplo, Dios no lo quiera, por supuesto, me diagnostican Alzheimer y dejo un consentimiento. Miren, en tal proceso, cuando sepan que yo ya me perdí definitivamente, por favor, quiero que me apliquen la eutanasia. Pero resulta que cuando eso pase, mis hermanas, mi familia no quiere, no está de acuerdo, le consideran que Dios es el que quita y pone la vida y no quieren. Se respeta lo que yo dejé, se disputa.
Ahí van a pasar muchas cosas y esa pregunta tiene muchas aristas. Y es, primero, efectivamente siempre debe primar la voluntad del paciente. Pero para que prime la voluntad del paciente tiene que haber alguien que alce la mano por el paciente y diga, él tiene una voluntad anticipada y esto fue lo que dejó estipulado. Pero si el único que conocía la voluntad anticipada era el paciente o la familia que hoy en día está negando el derecho y no quiere cumplir con la voluntad del paciente, va a ser mucho más difícil. Entonces, por eso siempre de mi tío sencillo, deje una voluntad anticipada, se la va a contar a todo el mundo, se la va a contar a personas que yo sé, que están convencidas, que saben que es mi voluntad y que me la van a defender, incluso si no están de acuerdo, porque eso también pasa. Nosotros hemos conocido en la fundación familiares que si bien no están de acuerdo con la eutanasia, porque como tú lo decías, la vida solo la quita Dios, si están de acuerdo en respetar la voluntad de su ser querido y aún así los acompañan y los ayudan a que se cumpla su voluntad y puedan acceder a la eutanasia. 6 de la mañana, 43 minutos. Mónica Giraldo, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Gracias por darnos algunos minutos en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. No, y gracias a ustedes por la invitación, siempre disponibles.